Bueno, muy buenos días, buenas tardes a todos. Empezamos un nuevo encuentro sincrónico de nuestro curso de módulos y paradigmas de programación para la maestría y el doctorado de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación en el semestre 2023-2. Eh, bueno, el tema que compete, digamos, este encuentro de hoy tiene que ver con el modelo con estado. Entonces les voy a compartir mi pantalla y estoy listo para las inquietudes que tengan sobre el modelo con estado. Eh, no sé cómo les fue, entendieron qué es lo nuevo, hay preguntas, todo lo que quieran. Acuérdense que aquí nos gastamos el tiempo que quieran para entender bien todo. O sea, entendieron la diferencia entre estado explícito e implícito y, y digamos como cuáles son las ventajas de tener estado explícito. ¿Qué perdíamos por no tener estado explícito y qué ganamos por tenerlo? Están muy callados los tres. Sí, no creo que no ha iniciado sesión en compu. ¿Cómo? Que no ha iniciado sesión en el compu donde tengo las notas. Ah, bueno, Híjole. esperamos. Mauricio y mi Agustín, ¿cómo van con eso? ¿Qué cosa, profe, con los diapositivos? Con el concepto de, sí, con todo lo que hay aquí para hoy, del Estado. Um, bueno, pues el implícito, Dime. pues para mí lo del implícito, el estado implícito viene siendo, pues que uno lleva como en la mente el conteo o cómo va cambiando una variable. Y explícito, Y explícito, pues ya uno ya, digamos, puede, digamos, crear esa variable dentro del propio programa, ¿sí? Y que vaya guardando la información durante todo el programa. ok. Entonces, implícito es que ella tiene que venir como argumento, Uh-huh. el Estado viene como argumento de la función. Sí. Y entonces, por eso en el siguiente llamado hay que volverlo a llamar con el Estado, a, a, o sea, este sería como el Estado, el XS y el S, en esta función que suma. Ajá. Y luego yo digo, no, el estado entonces es lo que falta por sumar y lo que ya he sumado. Pero lo tengo que estar mandando como argumento de la función, porque si no lo mando se pierde. Se pierde. Sí. Entonces, y en ese sentido es implícito, viene dentro de eso. En cambio, el estado explícito es que yo pueda hacer esto mismo, pero con con una celda, ¿cierto? Aquí Un está. espacio donde pueda Lo guardar. mismo, pero como parte del, tengo una celda donde voy acumulando, ¿esto para qué es? Esto es para saber cuántas veces llaman a sumar de list. Ah, sí, Sí. este no es para Sí, sumar, sino para saber cuántas veces llaman a list. Uh-huh. Entonces, me creo una celda y me averiguo y voy guardando ahí cuántas veces lo han llamado. ¿Sí? O sea, este es una cosa extra, o sea, quiero añadirle a lo que hace mi función unas cosas como unas cosas como colaterales, como averiguar cuántas veces ha sido llamado, cosas de ese estilo. Entonces, eso no lo puedo poner dentro de la... Si lo quisiera poner dentro de la función, lo podría poner, pero me implicaba poner un argumento más aquí y un argumento más aquí para ir guardando el estado con esto. Y en cambio el estado explícito dice, yo no pongo eso como argumento, sino que lo puedo guardar y puedo acceder a eso cuando yo quiera. Uh-huh. Y en ese sentido el estado es explícito y no implícito. Sí. Pero para poder acceder y puedo no solo acceder, sino puedo cambiarle su valor cuando yo quiera. Que esa es la gran Diferente. diferencia con las variables declarativas. Una variable declarativa, no, una vez tiene un valor, no puede cambiar. Uh-huh. Entonces, tener algo que le puedo cambiar el valor,
Entonces ya no es como el mismo estilo de las otras cosas. Por eso se llaman celdas y no variables declarativas. ¿Sí? Porque son diferentes las variables a las celdas. En los lenguajes de programación estándar realmente hay variables, hay celdas, no hay variables declarativas en general. En los lenguajes como Scala sí hay variables declarativas y variables celdas. Pero en los lenguajes en general las variables yo las puedo usar declarativamente o no, pero no es obligatorio usarlas declarativamente. O sea, ellas no son declarativas por defecto. Okay. Bien, entonces ese es como el concepto nuevo que aparece aquí, el concepto de estado. Ahora, ¿para qué sirve ponerle estado explícito? Entonces aquí es donde se lo van a decir. Dice, usted necesita, para soportar lo que llaman aquí el principio de abstracción a construcción de sistemas, que es tratar de separar la especificación de la implementación, ¿cierto? Entonces, usted necesita poder encapsular cosas, usted necesita poder componer, usted necesita poder instanciar, pero todo eso ya... Dime. Profe, en el juego anterior, el encapsulado donde se observa, él dice que está encapsulado. ¿En este? Uh-huh. Digamos, X, S y S solo valen aquí adentro. Uh-huh. Están encapsuladas aquí. En cambio, C no. C está encapsulada, pero aquí, digamos. Uh-huh. O sea, la encapsulación es el alcance, hasta dónde alcanzan las variables. Okay. Pero digamos que encapsulación ya teníamos con lo declarativo. Uh-huh. Composicionalidad también podíamos con lo declarativo. Instanciación también teníamos con lo declarativo. Pero lo que no teníamos con lo declarativo era lo que se llamaba extensionalidad, que era extender una parte sin afectar otras partes que la usen. Y por eso el ejercicio que había aquí atrás decía, yo quiero poder contar cuántas veces invocan a SumList sin cambiar su especificación. ¿Por qué? Porque los 10.000 códigos que usaban mi función SumList y que ya suponían que funcionaba mandándole esos dos parámetros, si yo les digo que ahora quieren mandar un tercer parámetro, van a tener que cambiar todos sus códigos para poder mandar 3 parámetros. En cambio, este cambio que se está ejerciendo aquí, que es poder contar cuántas veces se llama, no afecta el hecho de que la gente ya la usaba. Eso es lo interesante de aquí, es que ahora tengo una manera de extender mi función para que haga algo más, no solamente calcule la suma y el acumulado, sino que calcule cuántas veces la llaman, sin necesidad de cambiar su interfaz. Y ese es el tipo de cosas que gano con el estado explícito que no podía tener con la declaratividad. Y eso es el alcance léxico, soporta encapsulación, la programación de alto orden, soporta instanciación y composicionalidad, pero el estado explícito es el que va a soportar la extensionalidad. Y por eso es bueno tener estado explícito, porque me permite hacer unas cosas que antes no podía. Ahora, ¿qué problemas tiene el estado explícito? Aparecen los efectos de borde, es decir, cosas que suceden, cosas que pueden pasar en otra parte, o otro puede afectarme una variable mía y eso hace más difícil asegurar que un programa es correcto o no. Segundo problema, bueno, o más bien, para diseñar sistemas con estado explícito, entonces ahora eso que llamamos invariante en las iteraciones, ahora va a ser más importante todavía para poder mirar lo que yo hago como si fuera declarativo. Y lo tercero, como sugerencia, es que el estado explícito póngalo en la mínima dosis que lo necesite. No ponga estado donde no necesite. O sea, si usted puede hacer una función declarativa, hágala declarativa. Y si eso no le afecta a la eficiencia, ni nada, hágalo declarativo. Ahora, si hacerlo con estado hace que algo sea mejor en alguna cosa,
pues entonces hágalo con estado, pero en general uno puede hacer declarativo casi todo lo que hace con estado. Solo que como uno le enseñaron a programar con estado, uno no se imagina hacer las cosas sin estado, que es lo que ustedes han venido haciendo hasta ahora en el primer taller y en el segundo taller. Y por eso les cuesta trabajo, porque ustedes no estaban acostumbrados a pensar sin estado explícito. ¿De acuerdo? Bien. Y esa es como la motivación de por qué estado. Y luego dice, bueno, ¿y cómo le meto estado explícito al modelo declarativo? Entonces dice, no, pues para meter al modelo declarativo estado explícito, tengo que añadirle algo a la máquina virtual, que es un almacén con celdas. O sea, me tengo que inventar un concepto nuevo. O sea, aquí tengo lo viejo de mi máquina, mi pila semántica. Estoy pensando en que estoy extendiendo el modelo declarativo secuencial, no el concurrente. Por ahora estamos extendiendo el modelo declarativo secuencial. Entonces tiene solo una pila semántica y tiene un almacén, donde las variables no pueden cambiar de valor. Entonces, si aquí las variables pueden cambiar de valor y yo necesito algo en lo que cambie el valor, entonces lo que se inventaron fue un almacén que llaman de celdas, donde una celda está, digamos, representada por una pareja, que es como un nombre, o sea, toda celda tiene un nombre, esta se llama C1, se llama C2, y toda celda tiene un nombre diferente, esta se llama C2, y toda celda tiene asociado una variable declarativa, o sea, estas variables declarativas están aquí en el almacén de asignación única, que es la que me dice cuál es el valor asociado a esta celda. Entonces, por ejemplo, en este dibujito que hay aquí, la celda de nombre S1 tiene asociado el valor W, como W es 34, eso quiere decir que esta celda tiene asociado el valor 34. Y C2 tiene asociado a Z, y Z tiene persona de edad Y, entonces quiere decir que el valor de C2 es persona de edad Y. ¿Sí? Eso es todo lo que tiene. Y Y es la celda C1. Ese es el valor que tiene. Y tiene el nombre C1, que es el nombre de la celda que representa. Entonces aparecen dos cositas nuevas. Unos valores de tipo celda. Antes teníamos números, teníamos, ¿cómo se llaman? Registros. Ahora tenemos un nuevo valor que son los nombres. Los nombres son como un tipo extraño de átomo. Es un átomo, pero que nosotros no podemos manipular, ni cambiar, ni solamente podemos tener acceso a su nombre porque está asociado a alguien y usarlo solo porque está asociado a eso un nombre. Pero no podemos ni siquiera saber de qué letras está hecho ese nombre. Es un nombre que no es inexpugnable. Entonces, ¿qué aparece nuevo en el modelo con estado? Aparecen los nombres, se pueden crear nombres. Aparecen las celdas, se pueden crear celdas. Fíjense que para crear una celda se necesitan dos cosas. Porque vimos que una celda era una pareja que tenía dos cosas, ¿cierto? Que era el nombre y la variable declarativa donde está el valor asociado a esa celda. Pero tenemos una nueva operación que se llama exchange, porque lo que queremos es poder cambiarle el valor a las celdas. Entonces se inventaron la operación exchange, que lo que hace es poder intercambiar el valor de celdas con otra, como el valor de una celda, lo que guarda una celda, está asociado con la variable declarativa que ella tiene. Entonces nos vamos a inventar una operación que permita a una parejita de estas cambiarle, decir ya lo que está asociado con C1 no es W, ahora es B, o ahora es Z, o ahora es X, o es otra cosa. Entonces no vamos a decir que el almacén ahora se puede cambiar. No, el almacén inmutable sigue siendo inmutable. Lo que se puede cambiar es el almacén mutable o el almacén de celdas, que se llama. Ahí sí se puede cambiar. ¿Quién está con la pareja? Con C1 y con C2. C1 y C2 no pueden cambiar de nombres, pero lo que puede cambiar es quién es la pareja que acompaña a un nombre, a C1, o quién es la pareja que acompaña a C2. Y para poder hacer ese cambio es que se inventan la operación exchange. ¿Bien? Se inventan la operación new name
para poder darle nombres a las celdas. Se inventan la operación new cell para poder crear celdas que son parejas de nombre con variables declarativas. Pues, y hasta ahí no necesitaría más, pero se inventan la operación exchange para poder cambiar quién está asociado al valor de una celda, al nombre de una celda, en el almacén de celdas. ¿Claro? ¿Vamos ahí? Justo una pregunta ahí, ¿para qué? Es decir, new name, ¿para qué se necesita new name si usted tiene new cell? New cell de una vez no define el nombre, ¿no? No, new cell va internamente a llamar a new name. Entonces, la razón por la que está new name es porque new cell lo va a usar. Okay. Digamos, y entonces va a haber un valor nuevo va a haber un valor nuevo en el modelo, en el lenguaje, y ese valor tenemos que decirle a todo el mundo cómo se podría crear o cómo se podría usar. Pero, o sea, no está implícito que son los nombres, sino que explícitamente los nombres se crean con esto. Vamos a ver en la semántica de new cell que él va a llamar a new name. Okay. Entonces, ¿qué hay de nuevo? El new name que estaba ya, el new cell y el exchange. Para las celdas son estas dos. Bien. Entonces, lo que uno está acostumbrado a ver en los lenguajes de programación es a X asígnele tal cosa. Uno está acostumbrado a los lenguajes de programación, y eso es importante que lo entiendan. Uno está acostumbrado a ver en los lenguajes de programación cosas como esta. Cosas como esta. O sea, a X asígnele X más 1. ¿Sí o no? A eso está uno acostumbrado en los lenguajes de programación. Pero, ¿cuál es la semántica de una asignación en un lenguaje de programación? Entonces, en su semántica, esta X se refiere como a la variable y al valor que tiene la variable. De hecho, uno le suelen decir, le suelen hacer como una tablita donde dicen, digamos que X, y así se llama la celda, o la variable, y adentro está su valor, digamos 3, ¿cierto? Pero entonces una cosa es X, que es la referencia a esta cajita, y otra cosa es 3, que es su contenido. En los lenguajes de programación estándar, la X del lado izquierdo de la asignación se refiere a la dirección o al sitio donde está guardado el contenido. Y la X del lado derecho de la asignación se refiere a lo que está guardado aquí adentro. O sea que en los lenguajes de programación estándar, esta X, y es por estar al lado izquierdo, tiene una semántica diferente de esta X por estar al lado derecho. Y eso es lo que más incómodo cuando uno tiene que enseñarle a alguien a programar. Es decirle que la X de aquí significa diferente de la X de aquí cuando es la misma X. Y uno le ha enseñado en el colegio que las variables, que todas las cosas iguales son siempre iguales. O sea, dos cosas iguales son iguales siempre. A y A es igual. Pero no, esta X en un lenguaje de programación no significa lo mismo que la X, que esta misma X, que es la misma X, pero no es la misma X porque aquí se refiere al contenido. Y aquí se refiere al sitio donde está guardado ese contenido. Entonces, para nosotros en este lenguaje de programación OZ, recrear lo que se hace en los lenguajes estándar, entonces sí tenemos una diferenciación. Es que uno puede a una variable declarativa cambiarle un valor, ponerle un valor, pero si es de una celda, entonces vamos a decir arroba para decir el contenido de la celda C. O sea, uno cuando quiere hablar de lo que está dentro, habla del contenido de la celda con esta arroba. Si quiero hablar de la celda, no del contenido de la celda, hablaría de C. Como aquí que digo a la celda C, cuando digo asígnele X,
quiere decir que quiero cambiar el contenido de la celda C por el valor que tiene X. ¿Sí? Entonces, estas dos operaciones me permiten hacerlo, me permiten hacer esto. Es lo que para hacer a X, asignale a X más 1, en este lenguaje de programación, tocaría hacer lo siguiente. X, asignale, vamos a ver si logro hacer la arroba X más 1. Porque aquí, en este lenguaje, si no se puede escribir, no se podría escribir, esto está mal, a X, asignale X más 1, esto quedaría mal. El compilador le diría que eso está mal hecho. ¿Por qué? Porque aquí tiene un número y esta, señor, es una celda, no es un número. Entonces yo no puedo sumarle a una celda un número o a un número una celda, no puedo. Entonces el compilador le diría, aquí hay un problema de tipos. Si usted quiere escribir a X, haciéndole X más 1 como lo hacían los lenguajes, o como lo hacen los lenguajes estándar, tendría que escribir así. ¿Qué es lo que deberían hacer los lenguajes estándar, pero no hacen? Porque resulta que, como les digo, este señor no es X, es el contenido de X. Y este señor sí es X. O al revés, este señor sí es el contenido, pero entonces este señor no es el contenido, sino donde está guardado el contenido, que es como el apuntador. O sea, son dos conceptos diferentes puestos con el mismo nombre en los lenguajes de programación estándar. Hoy en día, pues la gente ya aprende a programar y todas esas cosas, y de pronto ni se pregunta por si son lo mismo o no, o por la forma como enseñaron a programar entendió la cosa. Pero el concepto más difícil de enseñar a programar, en un curso de programación, en mi concepto es el concepto de que es la asignación. Es decir, que a una variable le pueden, a una cosa que vale 5 le puede valer 6 y puede valer 7. Es una cosa muy, que X puede valer X más 1 es una cosa muy extraña. En cambio, aquí está claro que no es eso lo que uno quiere decir aquí. Lo que uno quiere decir es que quiere cambiar, que quiere actualizar el contenido de X con el contenido de X más 1. Quiero actualizar el contenido de X, por eso X está al lado izquierdo, con lo que pongo al lado derecho. Bueno, digamos, toda esta carreta para decirles que esta es la manera como Z incorpora lo que estamos acostumbrados a que eran variables en los lenguajes normales. Aquí se llaman celdas, no variables. ¿Sí? ¿Listo? Y cómo se une, y el cómo se une, ¿por qué no me funciona esto? Ese había salido. Yo, profe. Ah. Sí. Y el cómo se une, y el cómo se une, o cómo se liga el modelo declarativo con el estado, es a través de esa nueva entidad que se llama el almacén de celdas. Y eso hace que todo esto sea muy ortogonal, bonito, como que no sea... no sé por qué no puedo dejar de... ya. Bueno, entonces, solo hay dos nuevas declaraciones y entonces estas dos se vuelven azúcar sintáctico. ¿Qué significa azúcar sintáctico? Quiere decir que ellas se escriben en función de las de la izquierda, las de la derecha. Y ya, entonces para hablar de la semántica de las celdas, lo que tenemos es que ahora mi estado de ejecución tiene la pila, tiene el almacén y tiene un almacén nuevo que es el almacén de celdas. Y entonces el new cell lo que hace es crear un nombre fresco de celda. Ese es el new name. O sea, averiguarse un nombre fresco de celda. Ligar. Entonces, ligar a Y con ese nombre de celda en el almacén declarativo. Es decir, que este Y va a ser el identificador de variable que va a guardar la celda que estoy creando, o el nombre, la identidad de la celda que estoy creando. Si la ligadura tiene éxito, quiere decir que Y no estaba ligada a una cosa que no pude, que quedara, no estaba ligado a algo previamente que no fuera una celda, sino que estaba sin ligar y la ligó a la celda. Entonces,
ahora va a ligar en el almacén de celdas, va a ligar la celda asociada a esto, o sea, este nombre, con el valor que tenga en el almacén declarativo esta X. Realmente lo va a ligar, ¿sí? O lo va a ligar con esta X declarativa, con esta variable declarativa. Y si la ligadura falla, entonces lanza una condición de error, porque el almacén de celdas es un almacén de parejitas. Entonces, esta es la parejita. Al lado izquierdo tiene el nombre de la celda, al lado derecho tiene la variable declarativa asociada a esa celda. Ese es el new cell, crea una parejita de esas. Pero para poder crear esa pareja le tuvo que poner un nombre, y ese nombre se crea internamente con el new name. Y el exchange es el que me permite poder cambiarle la parejita a una celda. Se supone que X es una celda, o sea que si X no está ligada a una celda, entonces exchange está mal usada. Entonces se supone que X es una celda, si no es una celda, hay error. Ahora, si X sí está ligado a una celda, o sea, el de tipo de X es celdas, entonces voy a mirar si en el almacén mutable está esa celda ligada con algo, ¿cierto? Entonces, si esa celda está ligada con algo, entonces hago esto, actualizo. Pero si no está ligada con nada, quiere decir que esa celda no existía. Entonces ahí hay un error, que es, hay un error que sería que la condición de activación es falsa y hay que suspender la ejecución, porque X no estaba ligada a una celda. Si X estaba ligada a una celda, tengo que saber con quién variable declarativa estaba ligada. Y como me están diciendo que le cambie a X, cambia a X y en X ponga Z, entonces lo que vamos a hacer es actualizar con quién está asociado X en el almacén mutable. Entonces está asociado con Z. Pero esta exchange tiene una operación extra, y es que tiene un parámetro adicional que es esta Y. Y esta Y debe ser una variable sin ligar, porque en esa Y va a quedar ligado el antiguo W, la antigua ligadura de signo, de X en el almacén mutable. Va a quedar ligado porque de alguna manera ese exchange tiene dos papeles, dos roles. Uno, cambiar la parejita de X por Z y guardar en Y quién era la parejita de X antes. ¿Por qué eso? Porque la implementación de la asignación está aquí o no está aquí. ¿Dónde es que está la implementación? No, porque ¿cómo se implementa? Dijimos que la asignación es dijimos que la asignación era azúcar sintáctico. Entonces, ¿cómo se implementaría a X? Asígnele, digamos, a X, asígnele un valor. ¿Cómo era que era a X, asígnele? Sí, Y. Entonces, eso sería equivalente a, como lo que hay nuevo es exchange, voy a hacer un exchange. Entonces, ¿qué quiero? Quiero que X, que tenía algo, voy a ponerlo así, ya no tenga ese algo, sino que tenga Y. Esta operación exchange, esto, según lo que estoy viendo aquí, lo que hace es a ligar a X en el almacén, mutable, ligar a X en el almacén mutable, ligar a X en el almacén mutable con Z y guardar en esto que venía aquí, con Y en este caso, y guardar en esto que venía aquí, que es cualquier cosa sin nombre, guardar lo que había allí.
O sea que como que esto se perdiera, como que se guarda, pero se perdiera en la asignación. Pero la otra operación que hay es el arroba. O sea, cuando alguien me dice arroba C, entonces, eh, ¿cómo hago para sacar el contenido de algo? Entonces, sacar el contenido de algo implica llamar a un exchange, ¿sí? Digamos que yo cojo la celda C, digamos que aquí lo que me dicen es, haga que Y, aquí no es asignación, sino igualdad entre variables declarativas. Entonces, Y igual C, entonces yo cojo la celda C y le hago change así. Entonces, si yo hago exchange C, Y, entonces asocia a C con Y. Él ya estaba asociado, luego no va a pasar nada, queda igualmente asociado como ya estaba. Pero en este me devuelve lo que había allí. O sea que a este Y quedó asociado con lo que había allí. O sea, con lo que había en C. Entonces, tal vez aquí debería poner C. Entonces, a C no lo cambio, pero en Y extraigo lo que había en C. Eso es lo que significa hacer Y igual a arroba C. Entonces sería como, por eso es azúcar, esto es azúcar sintáctico de esto, y esto es azúcar sintáctico de esto. Por eso el lenguaje viene solamente con exchange, no trae la asignación y el arroba como nucleares. Lo que trae nuclear es el exchange. Eso es lo que hay que entender del modelo. Y un problemita que hay es la igualdad. Es que la igualdad ahora, la igualdad antes era muy fácil. Se llamaba igualdad estructural. Solamente miraba dos variables eran iguales si tenían la misma estructura. Si aquí empezaba por persona, este empezaba por persona. Si aquí tiene edad, este tener edad. Eran iguales si eran idénticos, como eran la misma estructura. Ahora yo podría tener que un X es una celda que tiene 10, que Y es una celda que tiene 10, y resulta que X no es igual a Y. ¿Sí? Lo que son iguales son los contenidos de X y los contenidos de Y. Pero X y Y ya no son iguales, porque esta celda tiene un nombre y esta celda tiene otro nombre y lo que está guardado con X y con Y son los nombres de las celdas, no los valores de las celdas. Para recuperar los valores de las celdas tengo que hacer arroba X y arroba Y. ¿Listo? Y eso es todo lo que hay que entender de este modelo. No sé si tienen preguntas. El tercer video habla los otros videos hablan es de cómo, cuáles son las ventajas de hacer ciertas cosas. Entonces aquí hay un problema que es calcular la clausura transitiva de un grafo, y entonces la calculan de manera la calculan de manera declarativa, y les da un programa así de largo, y luego la calculan de manera imperativa y les da un programita así de chiquito. Entonces dicen, fíjense que hay cosas que es más fácil escribir con estado que sin estado. Claro que la estructura de datos utilizadas fueron diferentes, pero fueron diferentes porque ahora que aparecen las celdas, entonces podrían aparecer los registros de celdas, que son un nuevo valor. Pero un registro de celdas va a ser equivalente a un arreglo. Yo estaba por aquí. Aparecen dos nuevas, aparecen estas colecciones en las que había que no tenían estado, tupla y registro, pero ahora aparecen como las tuplas de celdas, son los arreglos, y aparecen los registros de celdas, que entonces serían los diccionarios. Y eso es todo lo que hay.
No sé si tienen alguna inquietud. Paula, ¿encontraste tus preguntas? Dime. Profe, es que al hacer la implementación de la propiedad transitiva, cambié el grafo y no me dio, entonces no quedé con la duda si fue que no entendí o hay algún error en la implementación. ¿Con cuál? Con el, bueno, pues, yo lo hice así por estados. Entonces hice el ejemplito, pues seguí la implementación, pero lo que cambió fue el ejemplito del grafo. Sí, ¿y no te dio? Y me dio otra cosa, no sé si como hablar. Pues no Porque sé. yo estaba pensando resolver el ejercicio de lo de los amigos, Sí, haciendo uso de eso. sí. Y entonces cambié el grafo y cuando vi, dije, no, sería que entendí mal. No, pero lo miramos. Documentos, látex, botón, modelo, ahí está. Con estado. El declarativo si no lo implementé. Y las cláusulas transitivas, ¿cierto? Sí. La cláusula transitiva debe ser esta. Ah, no, esta. State trans. ¿No hay state trans? Aquí está. Entonces, ¿cuál? Lo que hice fue cambiar el grafo. Entonces, por ejemplo, yo puse un grafo que tuviera, se conectaran los vértices 1 y 3 y 2 y 4. Espérate un segundo. Entonces, tu grafo. ¿Cuántos vértices tiene tu grafo? ¿4? 4. Vamos, el 1, el 2. Bueno, los puse muy, espérate, lo puse muy cerquita. El 2, el 3 y el 4. ¿Y quiénes están conectados? Y solo se conecta 1 con 3. 1 con 3 Y 2 con 4. y 2 con 4. Y ahí sería dirigido, ¿no? Que sería 1 hacia 3 y 2 hacia 4. Sí. Entonces Y pues allí, la cláusula transitiva es el mismo grafo, ¿sí o no? ajá. ¿Y te da otra cosa diferente? Entonces nos tendría que dar, ¿cierto? Que, por ejemplo, nos tendría que dar true entre 1 y 3 y nos tendría que dar entre 3 y 3 también nos tendría que dar true, ¿cierto? Entre 3 y 3. Por La, los esa reflexión, por la propiedad reflexiva de la transitividad. pero esta es la cláusula transitiva, no la cláusula transitiva. Espérate, miramos la definición de cláusula transitiva. Un segundo. Ah, es que yo lo estoy viendo como La cláusula reflexiva y transitiva. Espérate un como segundo. una partición de equivalencia. No, 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 no. Ajá, ya. Entonces, y con y la hiciste también con el declarativo y te dio lo que querías. No, el declarativo lo iba a implementar ahora, sino que no alcance, que me Ok, quedé ahí pegada ok. mirando por qué no me Entonces, daba. ¿qué es la cláusula transitiva? No sé si Mauricio había oído alguna vez esa palabra, pero la cláusula transitiva es de un grafo, bueno, es si yo tengo que de A puedo ir a N y de N puedo ir a, digamos, X, entonces en el grafo nuevo tengo que poner una manera de ir de A a X, directa, porque si tengo una manera de ir de N a N y N a X, entonces tengo una manera directa de ir de A a X. Eso es como la cláusula transitiva, es ir poniendo en un paso todo lo que estaba en varios pasos. Si había un camino para ir de A a B, entonces ahora hay una arista para ir de A a B. Esa es la idea de la cláusula transitiva. Si voy de A a N y de N a X, entonces también voy de A a X. Pero esa no la hace reflexiva. O sea, no,
no quiere decir que ahora yo pueda ir de A a A. No, porque no es de equivalencia ni de orden, No, ajá, exacto. de orden parcial. Ujú. ¿Listo? Profe, pero entonces allí en ese grafito, por ejemplo, en el dibujito, no existiría un camino que me lleve de 1 a 4, No, porque no hay. no hay, No hay cómo. Por eso digo, o sea, la cláusula transitiva de este grafo es el mismo grafo, no hay nada que añadir. y entonces, por ejemplo, allí sí me está dando de 3 a 3, me da true, por ejemplo, de 3 a 3. Esta vez lo probamos. Tin, 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 tin. Este grafo, Y ese sí me da. Yo lo hice primero en papel y después lo corrí y verifiqué lo mío con el papel y dije, sí, está bien. Pero cuando lo cambié fue que dije, está raro. eh, Entonces, sería cambiarlo ahí en el grafo y sería colocar de 1 a 3, true. espérate, el grafo tiene cuatro, El de más abajito, profe. Allí. Entonces, por ejemplo, ese tiene de 1 a 2, de 2 a 3, ¿cierto? Entonces ese debería devolverme, hay 5 nodos y me dices que tienes 4 nomás, ¿cierto? sí, Por eso aquí tenemos que poner hasta 4. Hasta 4, porque hay 4 nodos. ajá, Y, y ahí también. y aquí también 4. Que estamos inicializando el grafo en falso todo. Y vamos a poner las que tiene, el del 1 al 2, no, del 1 al 3 es que tiene, ¿cierto? Sí, Del 2 al 4 también tiene. ajá, y la última no. Y esta no la tiene. Espérate un segundo porque prefiero hacer algo, introducir algo que no quiero hacer. Ahora sí, va a ser el caso tuyo. 1, 4, 4, de 1 a 3, de 2 a 4 y no hay más. Ahí está, no. Bueno, entonces voy a ir por pedacitos. Voy primero a declarar esto. Esto. O Z. Entonces ya quedó compilado eso. Ahora vamos a crear el grafo. Vamos a mostrarlo antes de nada. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace el show graph? El show graph. ¿Dónde está el...? No ha cargado el browser. Pero sí lo acepto. Ah, ya. No. Que me faltó declarar G. Sí, no entendí qué es lo que pasó. Ok, me faltó declarar G. Ahora sí. Ahí lo aceptó. Sí. Ahora quiero ver el grafo. Sí. Es el show graph. El show graph. Y espérame, por favor. Se demora un segundo y hace el browse. ¿Pero por qué no lo hace? Aquí hace un browse de IJ. Ya. A
Creo que me faltó, ya sé que me faltó. Me faltó crear el grafo. Ah, crear el arreglo. Sí, es el array. Ajá. Y ese va. Ese va. Creo que ese va antesito de los nodos, profe, después de ese for. Bueno. ¿Este? Ujú. Porque este era de 1 a 6. Ah, porque a veces nodos. Este es de 1 a 4, ¿cierto? Pero si yo ya había, falta, esto no lo necesito realmente, No, porque ya lo inicializo. se supone que con show ya debería mostrarlo. Pero tengo que correrlo primero. Tengo que crearlo. Ahora sí. La 1, 1, 1, 2, 3, 1, 4. El 1, porque quedó en true. Ajá. No alcanza a ver. ¿Qué ¿De uno, hice? de uno con dos o de uno con uno? Aquí pusimos G1, 3 en true y G2, 4 en true. G1, 3 en true y G2, 4 en true. Pero los otros, ¿por qué están en true? O sea que esta inicialización no está haciendo. Parece que tomara un. No. Espérate un segundo, ya resolvemos una duda. No. ¿Qué hace? ¿Qué hace array.new? 1.4, crea un arreglo, pero ese false debe ser inicializado en 4, ¿cierto? Inicializado en false. Vamos a hacer una cosa. Yo quiero ver el grafo apenas lo creo. Voy a crearlo y quiero verlo apenas lo creo. Falso, 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 falso. Falso, 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 falso. Todo está bien creado, ¿cierto? Sí, porque todo está dando falso. Pero entonces cuando hago este G.1.3 true, ya lo hice y vuelvo a ver el grafo. 1.3 true. Pero el 2.3 también se puso en true. Sí, pareciera como que crear ahí una relación. Exacto, entonces ya sé cuál es el problema. El problema que está sucediendo aquí. No, es que no ha hecho nada, ni siquiera está hecho eso, sino que todos los tres quedaron en true. No solamente el 1.3. O sea, esto es como si hubiera dicho, este es un arreglo de 4 filas y cada arreglo tiene, y cada fila tiene como valor un arreglo. Yo creo que ese es el problema. Que, que este false es el mismo en todas las celdas y cuando cambias de una celda quedan todas las celdas
cambiadas por ese valor. Entonces, no hay que inicializarlo así. Esto no está inicializando bien. Yo ya vi qué fue lo que pasó. Este es un arreglo de arreglos. Pero el problema es que este false es uno solo. Y entonces, si a un 3 le pongo true, a todo el otro le está poniendo true. Voy a ver, voy a acordarme, es que no recuerdo bien. Voy a ir a buscar el... Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Voy a buscar Mozart. Voy a buscar en la documentación. Voy a buscar en la documentación. ¿Cómo es que se llama? Array, ¿no? Sí. Array.new. Array new. Todos se inicializan a este valor. Pero no sé si están viendo el problema que está. El problema aquí es lo que está sucediendo. Voy a tratar de dibujarlo para que... Ya estoy tratando de crear un arreglo. Pero entonces arreglo es un arreglo de arreglo, ¿cierto? Entonces, la primera fila es un arreglo. La segunda fila sería un arreglo. La tercera sería un arreglo. Y la cuarta también sería un arreglo. Bien. Este arreglo entonces dice que es de 4 inicializado en falso. Entonces lo que está pasando, lo que yo estoy sintiendo que está pasando, es que él crea 4 celdas, 2, 3, 4, porque es un arreglo, no es un... Esas son celdas, y todas las celdas están apuntando en la variable, todas las celdas están inicializadas, mejor dicho, ese false que hay por allí, en el almacén declarativo, él creó una variable, no importa con qué nombre, la F, que tiene como valor false. Y entonces, todas estas están apuntando a esta variable. Entonces, cuando cambio esta variable, se cambian todas. O sea, eso es lo que yo siento que está pasando. Porque yo cambié la 1.3, que debía ser esta, y cambió cambió la 2.3, la 3.3 y la 4.3. Exacto. Solo en ese momento no vengamos, vamos a hacer una cosa, está pasando algo así. Vengamos a hacer una cosa para resolverlo. Si vamos a dejar voy a hacer algo, es que esta inicialización no está funcionando bien.
Entonces voy a hacer algo como este for que hay aquí, no, como ese for no, voy a hacer algo como este doble for que hay aquí. Para ahí, para J. Entonces voy a hacer punto I punto J y false. Pero a cada una parecía redundante. Pero miremos si después de esto pasó, ¿qué pasó? Variable H, aquí era de 1 a 4. De 1 a 4. Ya. Bueno, va a estar todas en falso como ahorita, eso sí no va a cambiar. Pero cuando haga esta en true, voy a correr esta true. Ya. Voy a volver a mostrar el grafo. La 1.3 la puso en true. Oh, no, la 2.3 la puso en true. No, es que están quedando cogidas de lo que no tiene que quedar cogido. Entonces, uno se da cuenta que yo no sé qué es lo que está sucediendo ahí. Es que es raro porque es como aleatorio. No, no es aleatorio, son los tres. Son el 1.3, Sí. el 2.3, el 3.3 y el 4.3. O sea, es como si todas estuvieran ligadas a la misma variable. Como si uno tres diera la parada a conectarla con las otras. 1.3, 2.3, 3.3 y 4.3 están ligados a la misma variable. Y mira, pues yo he usado esto tantas veces, ¿no? No me ha pasado. ¿Qué está pasando esto? Entonces es este. No, yo ya entendí cuál es el problema. Creo que entendí cuál es el problema. Él crea una vez este array, una vez, y entonces estas 4 veces aquí, tanto esta vez, este arreglo y este arreglo son el mismo. Ese es el problema que él está teniendo allí. Entonces, si cambio uno de este arreglo, me cambia el mismo en todas partes. Estoy seguro que eso es lo que está pasando, pero ¿cómo hago para que eso no pase? Aquí un segundo. New return order con keywords. All items are invoiced to index.
Ya sé qué vamos a hacer. Ya sé qué vamos a hacer. Lo que está mal es este de aquí. Vamos a inicializar 1, 4, por decir algo en 0. Y luego para i en 1, 4 vamos a inicializar i como un arreglo. Voy a cambiarle a cada eso por un arreglo. Aquí sí voy a ponerle false. Y vamos a ver. Qué pena, muchachos, ya casi empezamos. Casi termino. Pero quiero resolver esto. Ah, cerro, ¿qué pasó aquí? Ah, es que hay dos unidades de un solo ente. Va todo en falso. Como uno quiere, pero ahorita sí vamos a... Ya todas quedaron en falso. Vamos a cambiar esta. Ya corrí esa línea. Y ahora voy a volver a mostrar el grafo. La 1.3 cambió. Ya no cambió sino la 1.3. ¿Listo, Paula? Sí, profe, muchas O gracias. sea, Y ya vi un error que también tenía yo en otro. bueno, lo que estaba pasando ahí era, les digo a todos, era que aquí está creando una vez un arreglo y él mismo se lo estaba asignando a todos. Entonces era el mismo para todos. Entonces, como él quedaba ya, cuando alguien le cambiaba algo a ese arreglo, se lo cambiaba a todos porque era el mismo arreglo para todos. Lo que hice fue decir que en cada fila se crea un arreglo nuevo, luego ya todos los arreglos son diferentes. ¿Mm? Y bueno, ya funcionó. Entonces ahora sí, podemos hacer, ya hice G1, 3, ahora hago 2, 4, ya, y ahora, no, seguro que el grafo quedó bien, pero miremoslo. Ahí el 1, 3 está en true y luego el 2, 4 debe estar en true y el resto debe estar en false. Y ahora corramos la cláusula transitiva. Ahora corrí. Tim, aquí está. Entonces volvamos a ver el grafo, a ver cómo quedó. Entonces el 1, 1, el 1, 3 sigue en true. Obviamente lo que ya estaba en true sigue en true, pero va a ver que nada más va a cambiar a true porque el 2, 4, porque en ese grafo no había más, no había cláusulas transitivas que hacer, no había de cómo ir de un lado a otro. Solo se puede ir de 1 a 3 y de 2 a 4, no se puede ir a ninguna otra parte. No sé si eso ahora sí que quedó claro, Paula. En este grafo la cláusula transitiva es el mismo grafo. Sí, sí, profe, ahora sí. Bueno, perdón por la demora, muchachos. Mauricio, ¿quedó confundido o quedó tranquilo? No, profe, yo estoy revisando el grafo primero. Bueno,
No sé si tienen alguna pregunta o vamos al quiz. Agustín, ¿todo claro? Sí. ¿Nosotros vamos para el quiz? Bueno, Listo, que vamos a aquí. entonces vamos para el quiz. Voy a dejar de grabar ya. Lo subo